bendiga, hermanos. Vamos a empezar este culto de la mañana. Y antes de empezar, ahí donde están, vamos a orar. Gracias, Dios, por darnos otro día de vida. Gracias por traernos hasta aquí a tu casa para adorar tu nombre. Y más gracias por todas las maravillas que vamos a ver en tu glorioso nombre. Todos decimos amén. Voy a poner mi teléfono. Canta conmigo. Día más grande de la historia, la muerte derrotó. Cántenlo, que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste hoy. Cántenlo, que Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Él vive hoy. Día feliz. Oh, día feliz. Día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz. Día feliz. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Gozo y paz ahí habrá. El dolor por fin se terminará. Cántenlo, que Cristo vive hoy. Él vive hoy. Todos juntos. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Oh, día feliz, día feliz. Vamos. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Oh, Qué glorioso día y qué gloriosa manera. Me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera. Jesús, voces. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, Jamás seré igual. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, vamos. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Un grito de júbilo, hermanos. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you that gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. 'Cause I'm living by faith. All together now, come on. Nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, come on. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you that gives me strength.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Whoa, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Listen to the voices, come on. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you that gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. And I'm living by faith. Nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Hey, give me a shout of praise. Before we go off to our classes, let's sing that chorus one more time. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you that gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. 'Cause I'm living by faith. Nothing is impossible. Isn't it funny how sometimes when we're going through things, it seems like it's impossible? You know, I'm here to remind you that we serve an awesome, amazing God. And no matter what you're going through, no matter how impossible it feels, it's all possible through Him, amen? So let's sing that one more time all together and declare it, that there's nothing impossible. Through you, come on. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. 'Cause I'm living by faith. All together now. Nothing is impossible. Nothing is impossible. All right, right there where you're at. Just give them on three. We're all gonna yell, "Thank you, God." 1, 2, 3.
calladitos, no sé si ayer comieron mucho o no hubo nada, no sé. Pero cualquier cosa que haya salido está bien. Estamos contentos, hermano. Y pues, qué gana con estar enojado, nadie le hace caso como quiera. Vamos hoy en esta mañana, vamos a dejar que Dios nos ayude, que Dios trate con nosotros. Vamos a ver la bendición de la palabra, amén. Vamos a tener este estudio para allá ahora, hermanos, ya día 1 de agosto. Fíjense más, nos estamos haciendo viejos todos ustedes. Oiga, de veras, fíjese, ya pasó el tiempo tan rápido. ¿Ya? Al rato llega Santa Claus y ni modo. Bueno, nosotros, pues sí, hermana, seguro que sí, para que de perdido le den su regalo o algo, yo que sé. Pero estamos bien, gracias a Dios, sea como sea, ¿verdad? Las enfermedades, no aflojan. Y ahora, pues, esta enfermedad nueva ya no es el COVID-19, ahora es otro. Es el hijo del COVID o primo del COVID, quién sabe quién será, pero está causando problemas donde quiera. Sí, a veces que los problemas, a veces que vienen acompañados de otros problemas. Pero mire, la bendición que tenemos nosotros, que sabemos que cuando sirvemos a Dios, venga lo que venga, Dios todo el tiempo nos fortalece. Dios nos ayuda. De una manera o de otra, vez que pensamos que no está haciendo Dios nada, no, usted no se imagina de qué lo ha protegido y de qué lo está protegiendo. Fui yo a cambiar el aceite a mi mueble y ahí donde voy hay un hermano que es creyente. Y lo miré muy delgadito yo a él. No es que estuve bien malo, hermano. Hace un mes para atrás dijo, estuve en cama. Pues no me pegó este mugroso del COVID. Aprovechado, ¿te pescó solo? Dijo, sí, hogar. Caí en cama. Lo miré, y yo no traía la máscara. Y lo miré y me volteo despistadamente, así agarro mi máscara y ya, ahora sí. Me dijo el Lolo, sí, póntela, porque quién sabe. No, y estuve platicando ahí con él, pero dice que ya está muy fortalecido, que Dios lo levantó de la cama. Hermano, como creyente, no decimos que no vamos a pasar problemas, no decimos que no nos vamos a enfermar. No, sí, vamos a enfermar como toda otra persona. Vamos a pasar problemas, toda otra persona, pero recuerde una cosa, que nosotros tenemos una esperanza y es en Jesucristo, amén. Es Jesús, Él es nuestro dador, seguro que sí, déselo. Sí, en Él depende todo. Yo no sé cuántos diablos nos seguirán todo el día, pero yo no siento a nadie y yo ando a gusto. Amén. Así es que qué bueno que estamos en esta mañana aquí, qué bueno. Ayer fue día de actividades, hubo mucho apoyo, mucha comida, pero ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a tener la lección 22, ¿ok? Para el día 1 de agosto. Y está una pregunta ahí en el título de la lección. ¿Qué es la pregunta que tiene usted ahí, hermanos? Y parece, ¿verdad?, que es una pregunta que pues, no debe de preguntarse, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Quién es Jesús? Pero se ha de sorprender cuántos creyentes, cuántas personas, en cuántos lugares en realidad oyen, pero no han creído. Porque oiga, nomás llega una cosita y le echan la culpa a Dios y a todo el mundo. ¿Y dónde está Dios? Y todo. No, pues Dios anda de vacaciones, ahí arréglatelas tú. No es así, el asunto es que es necesario. ¿Dónde va a ser probada tu fe? ¿Dónde vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a saber si hay Dios o no si no ha habido algo que Dios haya hecho en tu vida? ¿Me explico, hermano? ¿Sí?
Entonces eso es lo que vamos a mirar ahorita en esta pregunta. Y vamos a ver ahí, hermana, en la cita bíblica que tenemos ahí. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo en clave, por favor? ¿Qué dice ahí? Juan 20:28. Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. All right. Esta pregunta allí hasta Jesús le llamó la atención. Y que trae, ¿me entiende? O cómo le resultó esto. Y ahorita vamos a mirar por qué, Señor mío, Dios mío, ¿ok? Así es que es bien interesante. Si usted tiene una pregunta, hágala con toda confianza. Ya sabe, aquí estamos para eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de los hermanos que en esta mañana, Señor, hicieron presencia en tu casa, Dios mío, Señor, por las hermanas, los jóvenes, los niños. Todos ellos, Dios, gracias te damos por regalarnos un día tan bonito, Dios. Posiblemente no tenemos todo lo que queremos, pero Dios mío, Señor, teniéndote a ti, lo tenemos todo. Gracias, Dios, por esta mañana. Primeramente por la paz, por la tranquilidad, por la sanidad, por la bendición, Señor, de darnos esa fortaleza. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Dice a cada uno de mis hermanos y el pueblo de Dios. Dice, amén. Tome su asiento y si tiene una Biblia, pues ahí mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar ahí mirando en San Juan. Vamos a estar agarrando un estudio primeramente en San Juan. Pero vamos un poquito, hermanos, a la explicación o el por qué. ¿Quién es Dios? Incluso es muy necesario que solamente, hermanos, no solamente creer en Dios, sino quiénes somos nosotros también. Aunque en el nombre no diferencian ni dicen nada, porque como cristianos, como en el cristianismo, sabemos que solamente creemos y sabemos que hay un solo Salvador. Amén, hermanos. Hay un solo Salvador, o habrá otro. Bíblicamente, históricamente, y como usted lo quiera mirar, solamente hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Porque hoy en día hay mucha gente, hermanos, que tiene el creer en ídolos o en cosas que piensan que es Jesús, que es Dios. Y aún aquellos que echan sus barajas y sus cartas y su cuanta cosa, mencionan el nombre de Jesús, ¿cierto o no? Sí hay. Entonces, no porque lo mencionan, no porque lo dicen, quiere decir que son. No son, hermano. Una cosa es repetir lo que usted oye de alguien más y otra cosa es vivirlo. Jesucristo es el Hijo del Dios eterno, ¿me entiende? Entonces el Dios mismo a quien nosotros sirvemos, hermanos, y venimos para recibir de su palabra y que seamos nosotros, hermanos, cambiados y arrepentidos y seamos nosotros salvos de estos pecados de lo que en este mundo hay. Entonces mire la importancia de lo que hay. Aún en personas que no conocen a Jesús, se consideran, aún en medio de todos ellos, se consideran unos que son ateos, pero pronuncian el nombre de Jesús también. ¿Sí sabe qué es un ateo, hermano? ¿Qué es un ateo? Alguien dígame, por favor. Es una persona que no cree definitivamente en Dios. Es un ateo. Entonces estas personas, hermanos, allá, como quiera que sea, andan y creen, y aún fíjese, le voy a decir algo, ojalá que no se ofenda, pero aún un ateo en ocasiones, siendo un ateo, sabe que hay un Dios. Sabe que tiene que saber que hay un Dios. Porque no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios es el que nos hizo a nosotros. Sí, así es. Entonces, en algunas de estas condiciones de lo que oímos y sabemos,
hermanos, en esta lección de hoy nos ayudará a saber cómo nosotros a conocer y saber más de lo de Dios, porque muchas veces sabemos, pero hay cosas que nosotros no entendemos. Pero en esta noche, en esta mañana, ya estoy con el pastor Bob. Es bien importante con nosotros, hermanos, esta salvación que se nos ha sido ofrecida por medio de Jesucristo. Y vamos a tocar un tema muy importante. Entonces, en el tiempo de Jesús hubo una clase de cristianos que ellos querían saber, pero pues muchos tenían pena y muchos no querían entender y otros pues sí, y cositas que los detenían, hermanos. Entonces, se ha visto que aún a través del tiempo de nosotros se celebra como el día de la Navidad. Navidad, ¿qué es lo que se celebra? Pues sabemos que es un nacimiento, ¿verdad? Que celebramos nosotros de la Navidad. Dice, y bajo toda esa inspiración, hermanos, tiene que entrar el poder de Dios y aún el Espíritu Santo. Pero vamos a mirar algo y vamos, hermana, a ver si me lee por favor ahí. En Juan capítulo 1, del 1 al 5, y vamos a mirar algo. Usted tiene una pregunta, hágala por favor. Juan capítulo 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. All right. Entonces miramos aquí una declaración tan clara, hermanos, desde dónde, desde cuándo el poder de Dios está sobre nuestras vidas y aún en este mundo. Entonces miramos la divinidad de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. All right. Entonces estas tres personas, hermanos, que trabajan, hermano, es para ayuda de uno y para describir lo que Dios hizo. Y en el Evangelio aquí de Juan miramos que Jesús está desde el principio. Jesús no nació apenas ayer, hermano. Jesús no nació apenas hace 1000 años o algo. Nació físicamente, pero Él ya existía miles y miles de años antes de todo esto. Entonces nos da una explicación Juan aquí al leer nosotros aquí en el capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era. Entonces ahí está mencionando que ahí estaba el Padre, estaba Dios, pero enseguida de Él estaba el Hijo, porque el Hijo es la palabra. Y dice bien clarito, dice que estaba el Verbo, ¿verdad? Pero estaba Dios también y el Verbo era con Dios. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos enseña Juan? Algo muy rapidito en el verso 2, dijo, era en el principio con Dios y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Yo creo grandemente en mi corazón, la Biblia lo dice, pero hay que buscar una explicación buena, de que Jesús era la mano de Dios que estaba haciendo todas las cosas. Era Jesús. Por lo que dice en el verso 2. Entonces, esto es muy interesante. Dijo, y todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien claro, ¿verdad que está clarito eso? No podemos cambiarle de otra manera, o sea, sin Él nada pudo haber sido. Entonces Jesús es la palabra. Jesús es el poder de lo que Dios habla. Estaba hablando del verbo. Entonces el verbo fue usado, dice, y pues fue cambiado, pero Él estaba allí. Entonces dice en el verso 4, y en Él estaba la vida, y la vida está a la luz de los hombres. ¿Cuántos saben ustedes qué es lo que hizo Dios conmigo? Nosotros cuando no conocíamos a Dios, andábamos en tinieblas.
en oscuridad. Nuestra mente estaba detenida a cierta manera. El enemigo usaba y hacía lo que él quería, porque no conocíamos a Dios. Cuando viene el Evangelio a su vida y usted se entrega a Cristo, lo primero que ilumina a Dios es nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Me explico, hermano? Muchas veces pensamos, ay, Dios me agarró que yo soy bien lindo, soy bien bueno. Pues, ¿para qué serías bueno? Pero todos nos faltaba algo. Y mire lo que hace el Señor, nos cambia. Porque sin Cristo usted y yo no tenemos nada, hermano. Lléveselo. Usted dirá, no, pues a mí me vale, yo la hago sin Dios. No, no la hace. Estás porque Dios nos ha permitido. Tienes porque Dios ha permitido, Dios te ha ayudado para hacer lo que eres, que haces. Pero no porque eres puro Juan Camaney. No. No trabaja de esa manera. Entonces miramos, hermanos, Jesús declara que la palabra logos, la vamos a mirar, que la palabra logos invierte y en cambio y entra la palabra rema. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando de la palabra logos primero, antes de que tome forma. Entonces, era bien importante. En Génesis, por eso se declara de la existencia de Dios, y Juan hizo uso de lo mismo, declarando que Jesús es Dios. ¿Sí me entendió eso, hermano? Es muy importante. Entonces, hermanos, vino la palabra que se usó de logos, y Juan lo cambia, dice, era el verbo. El verbo, logos, era el verbo, la palabra. Vamos a mirar esto nosotros. Entonces, la razón que le estoy explicando todo esto, porque en los lectores que había antes, que eran los griegos, hermanos, y que eran los judíos, y eran otra clase de personas que había, que eran legalistas. No, mire, pasaba esto, no querían aceptar a Jesús que andaba ahí con ellos, porque ellos decían, ¿para qué aceptamos a si sabemos que el Dios está allá arriba? Por eso hubo un problema, que no querían aceptar a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo batallé para venir a las cosas de Dios. Yo dije, ¿para qué necesito a Dios? Si yo sé que estoy bien, tenía mi trabajo, mi esposa, mi familia, pero también estaba lleno de mañas, de problemas, de necesidades. ¿Se acuerda de los problemas que tenía usted cuando no tenía a Dios, hermano? ¿Sí se acuerda? Bueno que sí. Y no es que nos olvidamos, sino que Dios nos quitó todas estas cosas y nos estaba transformando. Cada vez que vino usted a esta iglesia, Dios te está transformando, Dios te está cambiando. ¿Alguien tiene una pregunta? Hágala, porque esto va a estar muy interesante. Entonces nos está enseñando, hermanos, de lo que qué es lo que hace Jesús al estar aquí con nosotros. Hace una inseparable palabra de Dios y del Espíritu Santo ahí en Juan 1:1, porque ya empieza a hablar desde el principio de la Trinidad divina. Y ya está hablando de los tres. Y en Génesis 1 dice eso, y luego miramos en Juan 1:1, es casi la misma pregunta, pero por una declaración de conocimiento de que quién es. Mire, conmigo se ha acercado gente, hermanos, a un hermano, y me dicen, oiga, ¿cómo sabe usted que Dios le habla a usted? ¿A cuántos ustedes Dios les ha hablado? Toma, levante la mano. Sí, le ha hablado Dios a mí. Pasamos un asuntito, yo y Pastor Bab, ir al banco la semana pasada. Nos iba a recibir la asistente del
banco nosotros agarramos y ella nos iba a estar esperando para hablar con nosotros. Cuando yo voy para allá, escúcheme esto, hermano. Yo no la conozco a la señora, es una americana, ella más bien es francesa y americana. Y me da Dios una palabra. Dijo Dios, oras por ella. Escúcheme, porque ella tiene una necesidad. Y me la dice Dios. Dijo en su cuadril derecho, ella tiene un hueso saltado. Dios me manda a decirle a esta señora eso. Ella no es creyente. Estoy ahí sentado yo y la estoy mirando y Dios tratando conmigo. Y pastor él estaba hablando sobre negocio. Cuando me levanto, digo yo, no voy a decir nada porque fíjate qué regazo. Usted sabe cómo viene el enemigo, tal si no es cierto. ¿Qué te hace? Entonces yo veo a Pastor Bab y digo, si digo algo y no es cierto, me va a dar mucha pena. Hijo. Y me levanté. ¡Pum! Que me da el dolor. A mí. ¡Ay! Y yo creo que este es. And I asked her, says, does he have any problem? No. Okay. Why? Because the Lord showed me right here, the back, or face, have a bone sticking out, and it's been in 2 days ago. Y quedó asustada. Who told you that? Like that. Fíjese, hermano. Me quedé yo. Le digo esto porque es lo que estamos hablando del poder de la palabra. Porque yo creí que era Dios, pero estaba luchando yo aquí. Y Dios hizo. Oramos por ella, yo y Pastor Bab. Ya que no sabe qué pasó. Dios la sana. Yo creo que Pastor Bab va a testificar más adelante. ¿Y sabe por qué la sanó Dios, hermano? Para probar un don que necesitaba Pastor Bab para. Dije, para haber sabido, le pido más. ¿Sí, hermana? Sí. Ajá. Sí, sí, cierto, así somos. Ey. Ey. Ajá. Ándale. Ey. Wow. Fíjese. Fíjese. Sí. Fíjese.
No, Dios lo hace. ¿Sí? Pero fíjese una cosa, hermano. Y lo voy a decir aquí con mucho respeto para todos, no nomás porque diga, ay, fue una indirecta para mí. No, fue para ti. Pero ahí va. Muchas ocasiones estamos aquí en la iglesia sabiendo que Dios sana, sabiendo que Dios hace las cosas. Nos ponemos en un espíritu tan rebelde que no queremos decir nada cuando Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo tú entras ahí. Dios sabe cómo viene la revoltura en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, vaya. Yo tuve esa experiencia cuando estábamos en el banco porque una mujer muy elegante y es muy famosa ella es algo, somebody allí. Y Dios me dice, tú dile, no, pues ahí le va, nos corren o no nos da nada. Y mire, hermano, Dios hizo algo tan tremendo que nos quedamos yo y Pastor va, veníamos riendo porque lo que Dios movió. Y eso no es todo, hay más todavía, pero esto es lo que yo les digo que Dios. Usted entra aquí y entra con un espíritu rebelde, que no quiere ni oír de nada de Dios, ni quiere hacer caso cuando sabe que se lo está llevando el tren. Ya estamos sentados y nos vamos de vuelta enfermos como llegó, se vuelve a ir de vuelta, igual, por la dura cabeza que tenemos. Ahora dígame usted, ¿es cierto esto, sí o no? ¿Verdad que sí es cierto o no es cierto? ¿O estoy hablando cosas que no son? ¿Mande? Ah, sí, del Tyro, sí. No, ustedes no la conocieron a la hermana cuando tenía Tyro, pero ella estaba muy malita. Y ya le habían dicho que se iba a quedar con eso. Y en un culto sin saber. Fíjese. Hey. No sale nada. Mi esposa todo lo que dijo cuando oró por ella, porque mi esposa Dios la usa. Mi esposa todo lo que dijo, Dios hizo algo en esta mujer, así nomás. Y luego ya después hasta cuando testificó, mi esposa dijo, fíjate lo que hizo. Tremendo. Entonces, mire hermano, esto es lo que estamos declarando del poder y quién es Jesús. Una pregunta de $1000. ¿Qué tuvo que ver Jesús desde el principio de la creación? ¿Alguien me puede decir qué tuvo que ver Jesús ahí? Una pregunta de $1000. Alguien dígame, ¿qué tuvo que ver Jesús ahí? Lo que usted sienta, lo que usted crea, lo que usted sabe. ¿Alguien? ¿Sí, hermano Juárez? Uh-huh. Sí. Amén. Así es. Entonces, estuvo desde el principio de la creación sentado enseguida del Padre y el Espíritu Santo enseguida, hermano. Estaba la creación mirando todo lo que estaba sucediendo en este mundo. Dice, qué tremendo. Entonces, Jesús tuvo que ver algo, seguro que sí. Jesús tuvo que estar en esto de la creación desde el principio, como muestra en el Evangelio de San Juan, lo que mencionó el hermano ahorita, que Jesús es eterno y divino. Grave es eso. Jesús es eterno y divino. Vamos a San Juan capítulo 1, versos 10 al 14, por favor. Y vamos a mirar lo que representa aquí el Todopoderoso. ¿Qué dice allí, mija?
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, escuche usted eso, hermano. Si usted no puso atención, se perdió mucho. Al momento que el Señor viene a tu vida, tú eres recibido en la familia de Dios. Porque no todos son recibidos en la familia de Dios. Hay muchos que están recibidos allá afuera, en la brujería, en la hechicería, en el crimen, lo que usted quiera, pero no están recibidos en Dios. Entonces aquí nos explica algo, verso 14 y verso 15, una vez más para oírlo. ¿Qué dice ahí, hermana? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjese, qué tremendo. Es una explicación muy bonita que hace Juan ahí al darnos a saber. Algo bien rapidito, vámonos a Mateo 28, versos 17 y 18, para que miramos nosotros, hermanos, el reinado y el poder de Jesucristo en esta tierra. Un día usted va a necesitar estas palabras y ojalá que se le quede algo. ¿Qué dice ahí? Mateo 28, versos 17 y 18. Note esto. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ajá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All right. Jesús los miró y les dijo, había unos que dudaban. Dígame usted, ¿habrá gente que duda aquí en la iglesia? Y si hay. No porque viene a la iglesia es cristiano, viene porque lo invitaron o vino porque no tenía otra cosa que hacer. Pero que sea hijo de Dios es otra cosa. ¿Sí? Entonces, muchas ocasiones nosotros tenemos un entendimiento muy equivocado, el pensar que nosotros podemos hasta engañar a Dios. Entonces, había una pregunta muy afortunada que había en ese tiempo que se hacía. El por qué tenían que adorar a Jesús. Entonces, el asunto que tenían que adorar a Jesús era para reconocer que Jesús era el Hijo del Dios eterno. Entonces, ya no era el Dios invisible, era el Dios encarnado. Jesús era Dios. Fíjese qué tremendo. Entonces hay ocasiones que pensamos que no es así, pero la palabra no lo habla. Por eso explicamos de lo mejor que podemos para que usted sepa. Por eso menciona ahí en versos 17 y 18 cuando habla Jesús, dijo, y todo poder y toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Todos los que creen en Dios. Pero Jesús sabía que había muchos que dudaban en el creer en Dios, que era el Todopoderoso. Entonces, esa era la palabra logos que andaba caminando, pero la palabra logos estaba tomando forma. Estaba tomando forma. Sí, hermano. ¿Mande? Sí, es que pasa una cosa, mire, Dios no vino a juzgar este mundo, Dios vino a ayudarnos a nosotros.
a demostrarnos la verdad de la palabra para poder nosotros ser salvos. Entonces, a lo mejor, hermano Pachito, ya lo estaba encaminando Dios al Evangelio, ya lo estaba caminando Dios a que un día iba a ser salvo. Porque miren, hermanos, cuando Dios hace cosas de esas, son tremendos. Yo hace para atrás, algunos 30, 40 años para atrás, ¿sí? Yo venía de Indiana y se me quebró mi mueble, un Monte Carlo nuevecito que yo había sacado y tuve que componerlo ahí en Indianápolis. La transmisión me costó $600 en ese tiempo. Y me subo y vengo manejando y me dice el pensamiento, ya no vas a volver a caminar estos caminos. Así. Y vine yo de vacaciones para acá y pum, que hay un trabajo. Iba a trabajar en la Coca-Cola y trabajé en una compañía. Y ahí trabajo y nomás agarré una semana de vacaciones y entré a trabajar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le dije a mi hija, ¿qué vamos a hacer? No, pues nos quedamos. Y nos hicieron una casa nueva y todo, y pues hay que pagarla. Entonces Dios empieza a obrar, tú sin saber, Dios te está encaminando a algo bueno porque Dios ve que va a haber allá adelante cosas que tú no sabes. ¿O si sabe qué va a haber mañana, hermano? ¿Si sabe qué le va a suceder mañana? No. Yo le puedo decir qué pasó hace 5 años, 3 años, 4 años, algo, pero yo no puedo decirle qué va a haber mañana. A lo mejor ya no vivemos. Hello. Entonces Dios empieza a tratar con nosotros. Entonces era lo importante de la palabra logos que empezó el Señor a intervenir con nosotros y a presentarse con nosotros. Entonces nosotros vamos a mirar. Vamos al punto número, ahí en el número 1, vamos a ver qué es lo que nos dice el escritor en el primer punto. Mira, ¿qué dice ahí? El Dios eterno. Ahí sígame con su lista y con su guía. Las primeras palabras de Juan son muy parecidas a como Moisés comenzó Génesis. La frase, en el principio, habría llevado a la mente de un lector judío inmediatamente a las Escrituras. En Génesis, Moisés declara que Dios es el soberano y supremo creador del universo. Juan identificó a Jesús como presente en la creación, con la aseveración de que Jesús es Dios. La descripción de Jesús como logos en griego, o el verbo, o la palabra, habrá sido significativa para los lectores judíos y griegos. En el uso secular, los filósofos griegos usaban logos para hablar del poder que resuelve la confusión y el conflicto. Y enseñaban que logos es la razón definitiva que controla todas las cosas. Claramente, logos se refiere a mucho más que solo un conjunto de letras, lo que las personas usualmente piensan cuando escuchan palabra. Juan declaró que el verdadero logos es Jesús. Él era el principio. Él hizo todo de la nada y convirtió en caos el caos de la creación que conocemos hoy. Él es ambos Dios y con Dios. Jesús habitaba en el reino celestial, algo que la mente humana no alcanza a comprender. Pero este personaje divino se humilló, entró en nuestro mundo y se reveló en términos que pudiéramos entender. Amén. A través de él podemos ver al Padre. La vida de Jesús contrasta con la oscuridad del mal que se opone a Dios. Juan declaró que, aunque la oscuridad trató de vencer a Jesús, no tuvo éxito. No. El rey del mundo. Jesús vino al mundo que él creó, pero su propia creación no reconoció su autoridad. Rechazaron a aquel que les dio la vida. Amén. Sin embargo, algunos reconocieron su autoridad y se convirtieron en hijos de Dios. Lo fueron no por descender del linaje de Abraham, por haber nacido de nuevo espiritualmente. El Logos estaba más allá del alcance de la mente humana. Juan informó que este ser inalcanzable había elegido hacerse accesible al tomar la naturaleza humana. Esta era una idea incomprensible para muchos. Sin embargo, Juan fue claro: Jesús es Dios. Amén. Los que presenciaron su vida habían visto a Dios.
Los que estaban dispuestos a creer que Jesús es Dios lo adoraron. Como era de esperar, algunas vieron a Jesús como un simple hombre, aunque él creó todas las cosas y tenía autoridad sobre el cielo y la tierra. Amén. Él es rey, él es el rey, él merece toda la adoración, al igual que el Padre que está en el cielo. Wow. Note lo que la palabra del Señor nos enseña. Miren, hermanos, la bendición que tenemos. Si nosotros no leemos esto, si nosotros no estudiamos esto, usted nunca va a conocer a Dios. Nunca. Nunca lo va a conocer. Porque todavía se revela al no querer entender esto que nos está explicando. Juan nos está explicando quién era Dios en la palabra y quién era Dios, quién era Jesús al andar aquí en la tierra. Yo no conocí a Jesús, yo no lo miré, pero lo que yo recibí me reveló todo lo que Él es. Ya le dije ahorita la experiencia que yo tuve la semana pasada, que wow, nos quedamos sorprendidos y que no deberíamos porque Dios ya nos ha usado de otras maneras, pero sucedió así. ¿Me explico, hermano? Entonces usted debe de recibir todo lo que está en la palabra, todo lo que estamos hablando, recíbalo, manténgalo, póngalo a jalar porque lo vas a necesitar. En los problemas que traes, no va a haber compadre, ni comadre, ni amigo, ni amiga que te pueda ayudar, solamente véalo. Pero en ocasiones luchamos aún con nuestro propio conocimiento y en ocasiones no nos deja porque dice aquí que el enemigo no quería que conociéramos nosotros la verdad ni saber quién era la luz. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron salvos? ¿Se acuerdan cuando fueron salvos? ¿Se acuerdan lo que hizo Dios en ese tiempo? ¿Se acuerda que cuando iba usted a la iglesia se gozaba con todos los cantos? Con todo. Los predicadores que había, usted se gozaba. Ahora dígame una cosa, ¿ha cambiado eso sí o no? Sí, se ha cambiado. Hay veces que dicen, ay, otra vez ese canto, ¿por qué no cantan otro? Bueno, pues déjame decirte por qué. Porque los cantos no son para ti. No son para ti estos cantos. Son cantos para Dios. Pero como traes un espíritu contrario, te vale. ¿Quieres oír mejor la canción de afuera de que yo sigo siendo el rey? ¿Tú sí quieres oír esa? Y esa no trabaja. Usted quedará lo que quiera mientras que Dios no esté en el asunto, nada va a suceder. ¿Sí, hermano? Hermano Panchito. Oh, no, sí. Uh-huh. Sí. 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 Ahora a veces que estamos, yo veo, a veces que estamos mirando el relojito de que no, pues ustedes fueron para abajo y yo no. Mire, hermano, los cambios que hay es esto, que llegamos a un punto donde ya recibimos bendición, ya Dios nos sanó, ya Dios me dio el carro, los hijos, las hijas, ya Dios me dio todo, entonces yo ya estoy tranquilo. Hay veces, voy a decir esto con mucho respeto, hay veces que las comodidades y las bendiciones financieras, llegamos a una comodidad, llegamos a punto de que ya no necesitamos a Dios. Antes no fallaba un culto, antes no fallaba de adorar, antes daba sus diezmos sin que nadie le dijera, ahora se lo sacan a puros peliscones, pero usted debe dar sus diezmos, eso no debe de cambiar. ¿Pero por qué cambia? Porque ya no lo necesita. Pero va a llegar el día
Va a llegar el día que va a decir, Diosito, ahora sí, Diosito. Y a lo mejor Diosito no va a oír. Es cierto. Solamente gente, predicadores, evangelistas. Yo conocí hombres de Dios que Dios los usaba poderosamente, hermanos, y fueron a terminar en nombre, hermano, una cosa tremenda. Sí, hermano. Amén. Amén. O sea, nosotros no debemos de cambiar la adoración a Dios ni la asistencia a la casa de Dios. ¿Por qué va a cambiar? Ay, ahora no tengo, así que es. Entonces esperamos hasta que haya un problema para venir con bueno. Estoy orando por gente que aquí deberían de estar aquí ya. Sí, hermano. Amén. Los que cambiamos otra vez, no se va a ofender, pero los que cambiamos somos nosotros. ¿Sí? Donde estábamos en aquella iglesia en la Roberts, había un muchacho que llegaba con jogging pants, sabes que venía en shorts a la iglesia y lo paré un día y le dije, ¿sabes qué? Ya no vengas hacia aquí. Dijo, pues tiene que ver, dijo, sí, jogging pants, con shorts. Sí, le dije, más que esta es la iglesia, no es la pulga. ¿Puedes hacer ese cambio, sí o no? Me dijo, sí, órale. Se dio cuenta que estaba haciendo mal. Ahora esa persona, ahora él es un pastor y no va con shorts a su iglesia. ¿Me explico? Entonces mire qué tremendo. Vamos al punto número 2. La proclamación del reino de Dios. Y vamos a mirar esta proclamación a través de la palabra. Jesús cuando habló algo, lo dijo y hubo pruebas y vivió y se hizo lo que él decía y existió eso que él decía y porque estaba no solamente la palabra, sino venía las pruebas de lo que él hablaba y decía. ¿Qué pruebas tienes tú para decir que tú eres un cristiano, que eres esto? ¿Qué pruebas hay? ¿Quién eres? Porque así como proclamamos aquí quién es Jesús, ahora quiénes somos nosotros. Pero vamos a mirar algo, vamos aquí, vamos a Mateo capítulo 4, versos del 12 al 17. Aquí yo quiero que se ponga bien gozadito, porque aquí va a estar muy interesante para usted y para mí. ¿Qué dice ahí, hermano? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, Amén. y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow, es tremendo. Entonces miramos nosotros aquí que el Señor Jesús, hermano, empezó a tratar sabiendo que había estos problemas, estas necesidades. Jesús vino para traer la salvación. Ahora fue una profecía cumpliéndose. ¿Sí sabe que era una ciudad marítima? ¿Alguien sabe que era una ciudad marítima? Mande. Eran las orillas del mar, ciudad marítima, era lo que era. Entonces él empezó a predicar allí, empezó a hablar de las grandezas de Dios y Jesús comenzó a predicar el evangelio. Entonces empezaron también los problemas que estaban empezando a suceder. Ahora vamos a mirar el verso 13 del verso al 9. Ahí mismo de Mateo 13 del 1 al 9. Quiero irme rapidito porque ya se está yendo el tiempo y hay muchas citas aquí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les
habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Entonces aquí la gente, cuando llegó Jesús, y dice que se sentó a la orilla y empezó a predicarles el evangelio. Ahora, miren hermanos, miren. ¿Alguien sabe qué son las parábolas? Levante hermanos si sabe qué es una parábola. Usaba ejemplos para que nosotros pudiéramos entender qué era lo que él quería hablarle a la gente, porque recuerde, la gente en ese tiempo no querían aceptar, no podían hacer nada, menos cuando les hablaba Jesús de la salvación, porque imagínense, mire, hubo un silencio como de 400 y algo de años, y el evangelio no llegaba hasta que Jesús vino. Ahora viene alguien hablando de una salvación y dicen, ¿qué es eso? Como muchos de nosotros que venimos aquí a la iglesia, pues ¿qué tanto hablan? Pues algo que te entre a los sesos para que aprendas. Porque tú no sabes mañana qué va a suceder. Tú no te vas a ir al cielo porque estás chulo o porque tú dices, yo soy bien buena gente, yo soy bien bueno. Muchas veces somos buenos para tres cosas. Para nada, para nada, para nada. Porque nosotros nos damos esos baños de pureza en ocasiones cuando Dios sabe la verdad. ¿Cómo andas? Entonces Jesús les empezaba a hablar, hermanos, por medio de esas parábolas para que entendieran. Y miren que siempre está la parábola de lo que les empezó a hablar el Señor. Ahí en el verso 3 y 4, ¿qué dicen? Nomás verso 3 y 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿El verso 4? Sí, del 13. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ok. Una pregunta. ¿Qué entiende usted de eso? ¿Qué quiere decir eso? Alguien dígame algo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, perfecto. Ok. ¿Alguien más? Sí, hermano. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo entendemos? Hábleme. Doctor, usted que lo veo muy pensativo, ¿qué piensa ahí? Ujú. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, Jesús ahí lo que les empezó a hablar, empezando del verso 2, dice que salió a sembrar un sembrador. Claro, lleva las semillas. Y la primera semilla que cayó ¿dónde? ¿En dónde cayó? El camino. ¿Y qué sucedió de esa semilla? Vinieron los pájaros y se la comieron. Ahora eso, ¿es algo lógico, es cierto o no es cierto? Ahora, le voy a hablar del simbolismo que estaba hablando Jesús. ¿Sabe quiénes son esas aves que se comen la palabra? Es el mismo diablo. Dios siembra la palabra aquí y en tu corazón y el diablo te dice, no creas, no los hagas caso. Mira, ¿sabes qué? Ya no vengas. Y el diablo se acaba de tragar la bendición. Ya.
permanecen. No porque la palabra cayó y es una semilla, o sea, lo que Dios nos habla, se planta una semilla en nuestro corazón. Hay en otra parte donde dice que Jesús plantó en el día, pero en la noche venía el enemigo y sembraba su semilla también. Y el que planta de noche, ¿quién planta de noche? ¿Dios? No, el que planta de noche es el diablo. ¿Cuándo es de noche? Cuando no quiere que piense quién es Dios. Sí, sí, claro. Exacto, exacto. Ujú. Sí, claro, la semilla es buena porque toda clase que es de semilla es buena, no importa lo que sea de maíz o whatever. El asunto es que dónde cayó. En más abajito donde dice que se fue ahogada por las espinas, ¿sabe qué son las espinas? Los problemas personales. Y una de ellas es la depre. Esa es la otra, la depre. ¿Alguien ha visto una persona deprimida? ¿Quién ha visto una persona? Yo he visto muchas. Y unas de ellas dejan de comer, dejan de pensar, dejan de tomarle favor a la vida y al final quieren irse a matar. Es un espíritu malo. Ajá. Sí, sí. Wow. Sí, claro. No, no, no piensa. La gente no piensa. ¿Sí? El último paso de la depre es que quiere morirse. Perdió valor en su vida, ser, y dice, ¿para qué estoy aquí? Vale más morirme. Yo tuve personas en mi oficina que venían, hermano, yo me muero ahorita, no hay problema. No se hay. Ahora, vamos a cambiarle bien rapidito. Y Dios nos guarda. Ujú. Sí, 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 claro que sí. Sí, claro, imagínese. Sí. Pues ¿cuántas madres quieren a mirar a sus hijos batallando? ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere estar mirando a su hija batallando? ¿A sus hijos batallando? Se muere uno porque le están haciendo garras el corazón. Pero ¿qué tal cuando clamamos a Dios? ¿Qué tal cuando Dios pone medios? ¿Qué tal? No, hermano, la gloria del Señor. Mire bien rapidito, vamos a ir bien rapidito, porque entonces Jesús empezó a predicar, empezó a desarrollar su ministerio, pero ¿sabe qué? Cuando empezó Jesús a desarrollar su ministerio, el diablo ya lo estaba esperando. ¿Sabe usted que el enemigo te está esperando allá afuera para ver qué dices? Te empieza a atacar desde que... Es más, ¿sabes que te ataca aquí adentro? Una me dijo un hermano una vez, me dijo, hermano Torres, dijo, pues ¿cómo está eso? Si estoy en la iglesia, ¿cómo va a estar el diablo allá dentro de la iglesia? Dije, pues porque tú lo traes, es tu compadre. Y se quedó asombrado. Pensó él que dijo, no hombre, está difícil. Entonces, mire, Jesús empieza su ministerio, hermanos, y empieza algo bien tremendo. Y vamos allí a mirar en Mateo capítulo 4,
Vamos a mirar el verso 9, del verso 18 en adelante, yo creo. Mateo 4, vamos a mirar, vamos a Mateo 4. 18, sí, perdón. Sí. Sí, ahí. Mateo 4, el 18 en adelante. ¿Qué dice ahí? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Note que el Señor empezó a recorrer todo, pero el diablo empezó a atacar su vida también. Ahora del verso 1 hasta el verso 6, ¿qué dice del 1 al 6? Ahí mismo de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Wow. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Miren que el diablo le estaba dando Biblia, porque es cierto, es lo que dice en el Salmo 90. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, note hermano, siendo Jesús el mismo Hijo de Dios, Él fue tentado por el mismo diablo cuando empezó su ministerio y el diablo lo estaba esperando. Entonces el enemigo no quería que Jesús desarrollara su ministerio porque no quería que la gente entendiera. Pero Jesús se propuso para que la gente supiera. Le voy a dar una cita más porque quiero que esto también, en Lucas 3, verso del 1 al 3. Lucas 3. Hijos, van a hacer reloj que no se para. En el año 15 del imperio del Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y las Enías tetrarca de Abilinia. All right. Entonces vamos a estar nosotros mirando esto tan tremendo que el enemigo empezó a hacer y empezó, hermanos, a contradecir y atacar en la vida de Jesús. Entonces, Jesús al empezar en esto, hermanos, cuando usted empieza una obra, cuando usted empieza a trabajar, cuando usted empieza a decir, yo voy a hacer algo para la iglesia, el enemigo te va a querer detener. Mire, aquí ahorita en la mañana, aquí debía estar lleno. Pero ¿qué sucede? No sé. Otra cita más allí en Mateo 4. Vamos a mirar en Mateo 4, por favor. 4 del 1 al 7. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ok, es el verso 7. Ay, perdón. Dale hasta el verso 7. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si te
si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 8. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quería yo que leyera eso porque es bien importante, hermano. Mire, ¿se fijó usted ahí que Jesús fue puesto a 4 pruebas? ¿Leyó ahí usted ahí que el diablo lo estaba tentando? El diablo le fue y lo llevó y le enseñó, no en ese tiempo Jerusalén, Judea y todo eso, no, estaba enseñándole directamente pleno siglo XXI, estaba enseñándole una nación porque cuando dice que lo llevó y lo llevó el diablo a lo alto de los montes y le mostró en un momento todos los reinos. O sea, no dijo nomás aquel, no, dijo, le mostró todos los reinos. Ahora, quiero que vea el verso 6. Guárdese el verso 6, porque le voy a decir algo aquí. ¿Qué dice el verso 6, hermana? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ok, ¿de qué estaba hablando ahí? ¿De qué estaba hablando? Fíjese, dijo, de lo que está aquí alrededor, dijo, yo soy el dueño. Miren, hermanos. Ay, Dios. Satanás es el dueño de todo lo que es materia aquí en la tierra. Dice, yo soy el dueño y la doy a quien yo quiera, porque es mío. Y le voy a decir una que se va a sacar de los calcetines. ¿Sabe usted que Dios no le da el dinero a usted? Que no sabe quién es. Exactamente. El mismo día. Y Dios, de la manera que te bendice a usted, es el conocimiento y sabiduría que tiene para hacer lo que usted hace, su trabajo, donde trabaja, todo esto. Dios te da conocimiento para que tú te ganes el dinero. Porque a mí me han dicho cómo Dios le da dinero a estos tremendos que andan por ahí haciendo cuanta cosa. Y mire qué dineral tiene, traen unas troconas y unos carros y unas cadenas. Dios no es Dios, se lo ganaron. Sí. Sí. Ahora, la Biblia nos habla en 2 Timoteo, ¿para qué es? Capítulo 6. Dice, el amor al dinero, ¿qué es, hermanos? El amor al dinero es base de pérdida. Porque el diablo así vino a tentar a Jesús, pero no puede hacer nada. Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Sí. Entonces, qué importante es. Vamos a leer el punto siguiente, Miguel, en el libro. Punto número 2, ¿verdad? Proclamación a través de la palabra. Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años. Ajá. Su mensaje tuvo un enfoque. No intentó cambiar la cultura griega y romana, ni trató de cambiar los asuntos del gobierno romano. Su mensaje se centró en ayudar a las personas a comprender que deberían alinearse bajo la autoridad de Dios, reconociendo las verdades del reino. Tenía que ver a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Rey, y toda la humanidad como siervos del Rey. Jesús anunció que el reino de Dios había venido a ellos. En poco tiempo Jesús tuvo muchos seguidores. Las multitudes estaban fascinadas por lo que enseñaba y por los milagros que hacía. Él a menudo proclamó su mensaje a través de parábolas que ilustraban el orden en el reino de Dios. Amén.
En una parábola explicó que no todos están preparados para aceptar la verdad que proclamamos. Exacto. Jesús dijo que algunas personas no aceptarán su mensaje. Otros agradecerán su mensaje, pero se apartarán cuando la decisión de ser parte del reino se torne difícil. Sin embargo, otros aceptarán el mensaje y seguirán sus enseñanzas. Jesús buscaba personas que conocieran la verdad y permitieran que esa verdad los hiciera libres. Proclamación a través de acciones. Parte de la proclamación de Jesús del reino de Dios fue la demostración del poder sobre el mal. Al echar fuera los demonios de muchas personas, Él los liberó para responder a su invitación a ser parte de su reino. Esos milagros también mostraron la superioridad del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Algunos que afirmaban ser seguidores de Dios no querían reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios. Hacerlo habría significado que Él era quien afirmaba ser. Como no podían negar que los demonios eran expulsados, atribuyeron el poder de Jesús de expulsar demonios a la única otra fuente de poder con la que estaban familiarizados. Jesús sabía que los estaba forzando a escoger, o Él era Dios o era del diablo. El argumento que Satanás no expulsaría sus demonios de una persona si Él los hubiera puesto allí. Los líderes judíos estaban ante dos opciones: aceptar las afirmaciones de Jesús respecto a su deidad y el reino de Dios, o proclamar que Él era del diablo. No había término medio, pero reconocer la verdad obvia los obligaría a confirmar que Jesús era y es quien Él afirma ser. Amén. Hay gente que no acepta, hermanos, el mensaje todavía, y mirando lo que Jesús hacía, echando fuera los demonios. ¿Y sabe qué pensaron? No, Él es el diablo, por eso lo hace, porque Él puede. Jesús lo que les explicó, dice, ¿cómo va a estar peleando el diablo con sí mismo? El diablo no pelea con él mismo. Entonces no quisieron aceptar el poder que había en Jesucristo, hermano. Como hay gente hoy en día que no acepta la palabra del Señor, como la que mencioné yo ahorita. Gente que la acepta y hay gente que se pone a, ¿quién sabe? Pues entonces, ¿quién me da el cheque? ¿Quién me da el dinero? Pues tú vas a saber, te vas a dar cuenta quién es. Porque, hermanos, Dios mira lo que llega a nosotros, a nuestras manos, y Dios mira lo que hacemos, pero Dios mira también de dónde viene. ¿Usted cree que Dios no sabe de dónde los narcos y todo eso agarran dinero? ¿Y usted cree que no sabe Dios cuánto dinero se les daba o agarraban o dónde lo agarraban? A mí me ofrecieron una ocasión y me pusieron el dinero ahí. Me dijo Dios, no lo toques, ese dinero tienes ahí. Yo tengo dinero mejor. Hermano, una bendición tremenda, pero yo tuve eso. Ahora déjeme decirle una cosa, que no todo el tiempo cuando se trata de dinero es Dios. No. Hay alguien ahí que está trabajando. Sí, vámonos. Pues. Trabajo, labor, todo. Vamos al punto número 3 porque ya se nos fue el tiempo aquí, hermano. Vamos a ver el único camino de la salvación. Ya sabemos quién es. Y vamos a mirar algo bien rapidito, a ver si alcanzo a hablarlo algo, porque está interesante Vamos a mirar ahí que dice en Juan 3, del 1 al 8, primeramente en la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, ¿quién era ese hombre con el que estaba hablando? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Y qué era Nicodemo? Uno de los sacerdotes mayores que había en ese tiempo. Pero él tuvo que venir de noche para preguntarle a Jesús, ¿cómo puedo yo recibir esto? Vino de noche porque no se podía aceptar. Si lo miraban, lo echaban fuera del Sanedrín. Y vino y preguntó, ¿cómo debo tener? Dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Hermano, ahí voy. Es bien importante que nosotros, yo y usted, nazcamos de nuevo. Y él decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Mira las barbotas que tengo y voy a meterme en el vientre de mi mamá. Oye, Jesús, ¿cómo está esto? Dice, pues si no nacieres del agua y del Espíritu. No, dijo, tienes que nacer de nuevo. Hasta que llegó el momento que entendió que Dios le estaba hablando una verdad. Hermanos, en esta mañana yo quiero decirles que solamente la ayuda de Dios nos puede ayudar. Y ese nacimiento de nuevo nos da la oportunidad de tener un conocimiento con Dios. Hermano, usted nunca se aparte de Dios ni crea que hay algo mejor que esto. Esto es lo mejor que podemos nosotros recibir en este mundo. Damos gracias al Señor por todo. Hermano, ¿se llama Juan Carlos o Carlos? Juan Carlos, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por un hermano que nos visita hoy en esta mañana. Qué bueno.